Bueno, gracias por venir. En verdad esto es la letra en la experiencia psicoanalítica, un curso, en verdad una charla más que un curso, que vamos a dar Juan Manuel Martínez y yo, Félix Morales. Y la idea es, bueno, hablar un poco sobre justamente la letra en psicoanálisis. Primero hablaré yo durante unos 40 minutos, algo así. Si tienen alguna duda me pueden hacer preguntas, levanten la mano y ahí vamos. E igual lo dejamos un poco para el final también, una discusión que puede ser más abierta, donde capaz Juan Manuel y yo también hagamos algunas preguntas, nos hagamos preguntas entre nosotros, les preguntemos a ustedes. La idea es que sea bastante a modo de charla, medio informal, porque bueno, al fin y al cabo es un nivel bastante introductorio. Bueno, yo quería empezar hablando un poco sobre por qué la letra, digamos, es decir, por qué Lacan utiliza este concepto. No traje demasiadas citas de Lacan, traje dos, y lo esencial de esas citas lo puse acá en la pizarra. Después hablaré un poco sobre ellas. Pero bueno, al principio quería comentarles por qué justamente hablar sobre este concepto, es decir, qué es lo que permite hacer este concepto en la práctica analítica. Y creo que justamente permite dar cuenta de por qué los análisis no avanzan. Es decir, en un análisis a veces las cosas van yendo de una manera bastante bien, pasan las asociaciones, ven que los síntomas se empiezan a mover, no sé, la persona que antes tosía mucho cada vez que pasaba una pena, ahora no tose, sino que bueno, le pasa otra cosa, pero por lo menos no tose. Pero muchas veces llega un momento donde deja eso de avanzar, es decir, las asociaciones dejan de pasar, no se entiende mucho porque cada uno viene a este espacio, y parece haber algo ahí que simplemente no va. Freud sobre todo empieza a teorizar esto al final de su enseñanza. Podemos pensar que, bueno, que al principio estaba descubriendo el psicoanálisis, entonces por lo tanto no tenía nadie, ni siquiera remotamente cercano a lo que sería un fin de análisis o un psicoanálisis avanzado, porque justamente iba empezando con el psicoanálisis. Pero hacia el final empieza a darse cuenta de que hay un momento donde los análisis no avanzan más. Empieza a teorizar respecto de esto, que bueno, será reacción terapéutica negativa, será exceso de pulsión de muerte, será algo inconsciente que no puede pasar a la conciencia. Da muchas explicaciones, él por un lado. A mí me parece que justamente Lacan da otra explicación, que tiene que ver con la letra. Freud no habla mucho de la letra, no es un concepto en la obra de Freud. Sin embargo, en Lacan sí. Y creo que justamente la maniobra que propone Lacan respecto de esto, y lo voy a decir de una manera un poco lacaniana, es esta que escribí acá, de pasar de lettre a lettre, ¿sí? Pero ven que lo escribí de dos maneras diferentes. A la izquierda está con un apóstrofe y con ese circunflejo, con la casita encima de la E, y eso es el ser, ¿sí? O sea, acá tenemos del lado izquierdo de la flecha el ser y del lado derecho de la flecha la letra, que son homófonos en francés. No he visto que Lacan en verdad haga esto, es decir, juegue con esta homofonía, a pesar de todas las homofonías con las que sí jugó, pero me imagino que en algún lado tiene que estar, o por lo menos cuando estaba hablando en el seminario se podrá apreciar, porque justamente él hablaba, entonces no escribía el apóstrofe, no escribía el circunflejo, o no los escribía juntos. Creo que justamente esta entonces es la apuesta de la experiencia psicoanalítica, ¿sí? Pasar del ser a la letra. Y eso básicamente es lo que voy a intentar introducir un poco hoy, introducirles hoy. Bueno, entonces en este sentido, los análisis no avanzarían. En un primer momento se pudiera pensar que por algo del ser, ¿sí?
Lo que pasa es que yo soy así. Yo soy así. No sé si han escuchado a gente, sobre todo los adolescentes, dicen, no, lo que pasa es que yo soy así. Entonces no hay nada que se les pueda modificar. Si pensamos que justamente el análisis es un trabajo de modificación sobre ciertas cosas, el yo soy así sería un impedimento al trabajo psicoanalítico en tanto modificación. Entonces, una razón por la cual los psicoanálisis no avanzan sería el ser. Bueno, no cambio porque yo soy así. Y es básicamente una de las razones que daba Freud, es decir, bueno, la gente es así, no sé, los hombres tienen pene, las mujeres no, entonces como ellos son así, como hay esta diferencia real en el sentido de corporal, verdadera, palpable, sustancial, como hay esta diferencia, entonces no hay cambio posible. Eso sería una manera de ver por qué los psicoanálisis no avanzan. Otra manera de pensar por qué los análisis no avanzan es la letra, es decir, un hecho de estructura lingüístico que hace que eso no cambie. Por eso podrán ver que allá abajo una de las razones, o sea, una de las cosas con las que la letra tiene más afinidad es con el poder decir x igual x. El x igual a x, después lo vamos a retomar, pero podemos ver ya que sería también un yo soy así, ¿sí? Algo en el orden de esto es esto, o es lo que es, lo pudiéramos decir de esa manera, pero justamente x igual x. Entonces ahí habría como todo un tema de igualdad, digamos. De un lado estuviera el ser, en tanto igualdad, el ser es. Sería una manera de conceptualizar las cosas, y creo que justamente la experiencia psicoanalítica es pasar del ser es a la letra, en tanto x igual x. Es decir, pasar de un hecho sustancial, tridimensional, incambiable, de algo de dureza, algo que sería como real, a algo que sería un hecho de escritura. Sería un hecho de decir, bueno, x igual x. Bien. Entonces, empezamos un poco con las citas. Voy a dar un poco el contexto de las citas. La primera cita, la que está arriba, es de Subversión del sujeto y Dialéctica del deseo. En los escritos en francés está en la página 819, y en la versión del siglo XXI en español está en la página 780. Como dije, voy a dar el contexto, así que lo que está escrito ahí lo van a encontrar en la mitad de lo que voy a decir. Pero lo que está escrito ahí es en verdad lo que me interesa. Voy con la cita. Aquello que es nuestro problema, a saber qué soy yo. ¿Sí? Lacan viene hablando y dice, nuestro problema es qué soy yo. Y se responde, soy en el lugar donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Esa es la cita que está ahí. Y acá no sin razón, porque al abstenerse, ese lugar hace languidecer el ser mismo. Él se llama el gozo, y es él cuyo defecto falta haría vano el universo. Es decir, acá estamos trabajando como hay un lugar donde se vocifera, donde se dice, donde la voz actúa, para decir que el universo es un defecto de la falla, es un defecto en la pureza del no ser. Es decir, si tuviéramos puro no ser, entonces no tuviéramos universo. ¿Sí? Justamente porque el universo está ahí, entonces hay un defecto en la pureza del no ser, hay una falla en la pureza del no ser, y esa falla es desde donde habla el universo, pero además Lacan dice que ese lugar es el gozo. ¿Sí? Traduzco gozo en vez de goce, con ese problema de traducción no me voy a meter ahorita. Si quieren escuchar goce, escuchen goce. No me hace mucha diferencia. Pero entonces vemos cómo el gozo es un lugar, y es el lugar justamente
donde el no ser fracasa. Esto lo vamos a trabajar en un momento con el significante, pero quiero tomar la otra cita primero. Esta cita es de la tercera. En mi versión estaba en la página 27, pero bueno, versiones de la tercera hay 1.000.000, así que está al final, así que así lo van a encontrar mucho más fácilmente. El párrafo, por lo menos en la versión que yo tengo, empieza: digo todo esto porque se crea, y bueno, yo sigo: solo a partir del momento en que algo se escapa de la lengua puede hallarse un principio de identidad de sí a sí. Y esto es algo que se produce no al nivel del otro, sino algo que puede producirse al nivel de la lógica. ¿De qué? De la lógica. Es decir, solo a partir del momento en que algo se escapa de la lengua en una sola palabra, puede hallarse un principio de identidad de sí a sí. Es decir, que al escapar de la lengua encontramos x igual x. Y esto es algo, x igual x, es algo que se produce no al nivel del otro. Es decir, esto no está en el otro, sino algo que puede producirse a nivel de la lógica. Entonces acá está haciendo una diferencia entre otro y lógica, donde en el otro, en lugar de los significantes, tendría, eso estaría por un lado, y el otro lado, el de la lógica, tendría el x igual x, la identidad. En la medida en que se logra reducir todo tipo de sentido, esta es la maniobra que tiene la lógica. En la medida en que se logra reducir todo tipo de sentido, se llega a esta sublime fórmula matemática de la identidad de sí a sí, que se escribe x igual x. Es decir, que mediante un trabajo lógico podemos lograr escribir x igual x. A mí me parece que justamente, y además tenemos que tomar en cuenta que no está al nivel del otro, sino es algo que escapa del otro. Justamente lo que yo quiero proponer es que en la letra, en el gozo, lo que se propone es, lo voy a decir de dos maneras diferentes, pero que me parecen equivalentes: el fracaso del significante o el efecto del significante sobre sí mismo, ¿sí? Eso sería la letra y el gozo. Me parece que se ve más claro en la primera cita que tenemos, donde habla de el lugar donde se vocifera que el universo es un defecto, falla en la pureza del no ser. Es decir, justamente porque el no ser no puede ser puro, o no es puro, no lo tenemos puro, el no ser. O sea, justamente porque tenemos algo, no hay solo no ser, sino que hay algo. Una pregunta. Sí. No me quedó claro el paso entre el lugar y el gozo. ¿Por el contexto de la cita? Sí. Bien. Porque Lacan, justo después de decir esta cita que tengo acá, Sí. Es decir, si soy en el lugar donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser, sigue, y acá no sin razón, porque al abstenerse, y acá no sin razón, pues al conservarse ese lugar hace languidecer el ser mismo. Él se llama el gozo, y es él cuyo defecto o falta haría vano el universo. Bien, entonces el gozo sería un lugar, y ese lugar es justamente donde fracasa el no ser. Ahora quiero hacer como una relación que no voy a desarrollar mucho entre no ser y significante. Esto sí lo voy a tomar un poco axiomáticamente, porque no es un desarrollo que quiero hacer ahora, me interesa algo más. Pero justamente si tenemos que el significante es justamente lo que no es, ¿sí? El significante representa un sujeto para otro significante, es decir, ahí siempre cierra siempre rompe con la circularidad que se necesitaría para decir el ser es, digamos. Como rompe con la circularidad, voy a poner el no ser del lado del significante. Entonces creo que justamente el significante fracasa
al actuar sobre sí mismo. Y esto lo quiero explicar con la frase todo es relativo, que me imagino que habrán escuchado un montón de veces. Es algo que digamos que se dice por doquier. El problema con la frase todo es relativo, me imagino que ya lo habrán pensado, pero es que si proponemos que todo es relativo, entonces pudiéramos proponer que la frase todo es relativo también es relativa. Y esto nos causa un problema bastante grande que se ha resuelto de diversas maneras. La manera que yo quiero proponer hoy para resolverlo, y que me parece que es la que propone Lacan hasta cierto punto, es que incluso la frase todo es relativo es relativa. Es decir, esa frase actúa sobre sí misma para decir que todo es y no es relativo. Es decir, empezamos con la frase todo es relativo y después aplicamos todo es relativo a la frase misma. Es decir, todo es relativo, esa frase es relativa. Al decir que todo es relativo, implicaría que tanto hay como no hay ese todo. O hay, es y no es todo relativo. Y me parece que justamente acá está el fracaso, digamos, del significante. Porque si estamos proponiendo el significante como no ser, entonces si el no ser, o sea, digámoslo de otra manera, ¿qué es el no ser? Entonces el no ser tuviera que ser y no ser al mismo tiempo. Porque si no, simplemente no sería, ni habría, digámoslo así, un no ser. Pero si vamos a proponer un no ser, es ya proponer, digamos, una existencia o un haber. Ya en el momento que proponemos que hay una existencia o un haber del no ser, entonces, digamos, entramos en ese mismo problema en el cual podemos concluir que sí lo hay y no a la vez. Creo que justamente de esta manera es la que fracasa el significante, y ahí es donde se releva la voz. Y por eso habla acá de que se vocifera. Es decir, es en el mismo fracaso del significante donde entra la voz para decir, no, mentira. O sea, mentira que todo es relativo. Porque si todo es relativo, entonces esa misma frase sería relativa. Y ahí, bueno, entra todo el rollo de la enunciación y todo eso, de lo cual no me voy a ocupar para nada ahora, pero sí quiero que se entienda un poco cómo es justamente el significante actuando sobre sí mismo, el significante diciendo o siendo definido como el significante representa un sujeto para otro significante, o el significante no es, o es aquello que no es, o conjunto covariante de diferentes elementos, elementos vacíos, todas esas definiciones que habrán escuchado del significante. Si eso actúa sobre sí mismo, no se puede quedar puro el no ser. Si lo tenemos en un primer momento, sí, está todo bien, podemos pensar que, digamos que las palabras no significan nada, para decirlo de una manera imprecisa. Pero si decimos que las palabras no significan nada, después vemos que al fin y al cabo significan algo para nosotros. Podemos postular algo de pura teoría o puro ideal, pero después chocamos siempre con, digamos, la experiencia. Que después empezar lo inverso también trae muchos problemas, pero digo, si empezamos desde este lado, sí. Digo algo y lo explicas cuando te quede bien, pero si no me olvido. O sea, ¿qué resuelve entonces este planteamiento? ¿Por qué estamos girando sobre el no ser? ¿Qué nos querés mostrar que va a resolver, supongo? ¿O es para pensarlo nomás? Ok, está bien. Sí, pero... Está bien. Todo esto del no ser, lo que tiene que ver es con la actuación del significante. Digamos que toda esta búsqueda a lo que se dirige es qué es lo idéntico o qué es lo estable, ¿sí? Y eso es lo que nos responde por qué fracasan los psicoanálisis, ¿sí? Digámoslo así, los psicoanálisis fracasan por algo estable, ¿sí? Hay algo que no se modifica, hay algo que no cambia. Pero después habría la pregunta de, bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso, aquello
que tiene una materialidad, una estopa incambiable. Habría una primera respuesta, que es a la que me parece que llega Freud, hasta cierto punto, porque también plantea ya esto otro, pero en un primer punto siempre se topa con, bueno, es pulsión de muerte, bueno, es reacción terapéutica negativa, es falta de experiencia por parte del psicoanalista. Cosas como si fueran de una naturaleza de contingencia. Sí. Sí, a veces también es una libido demasiado fluida, demasiado viscosa, ¿no? Claro, sí, también. Hay Es decir, orden del ser de la libido. del ser de la libido. Sí, perfecto. Como si fuera una especie de sustancia cuasi líquida que, claro, como química, y que si es demasiado sólida, demasiado líquida, no se puede apresar y no da pie para esa posibilidad de asociación, ¿no? Del diván. Claro, perfecto. Digamos, o sea, lo que siempre estamos buscando es cuál es la respuesta frente a esto que no cambia. Y la respuesta frente a esto que no cambia nos da se nos viene por la conceptualización de aquello que no cambia. En Freud vemos todo este tipo de metáfora metapsicológica y todo esto biologicista, químico, termodinámico, fluido, energético. Pero no llega a la roca viva y entonces después habla de construcción. Sí, a ver, más allá de eso me parece que el salto incluso es lo brillante que hace Freud. Es decir, a veces lo dice, no es decir en general, a veces dice que eso tiene que ver con el lenguaje. Y me parece que eso es justamente lo que rescata Lacan para tratarlo, ¿sí? O sea, Lacan lo que toma es, bueno, sí, está todo eso, digamos, lo de la libido y todas esas medio locuras que dijo Freud, pero habría una manera de pensarlo que sería que eso, la libido, la reacción terapéutica negativa, la fijación pulsional, la facilitación somática, todo eso, Lacan dice, bueno, sí, eso es una manera de pensarlo. Yo les propongo que lo pensemos de esta otra manera, que sería el lenguaje y su fracaso. Porque el lenguaje, al decir no todo, también te propone un no todo, no todo, ¿sí? O un no ser, no ser. Al actuar sobre sí mismo, te habilita un lugar dentro del lenguaje que en realidad no es adentro, pero tampoco es afuera, digamos, o sea, es en el centro, pero en realidad no forma parte del lenguaje, porque justamente es el fracaso del lenguaje, es decir, donde el significante actúa sobre sí mismo para producir este X igual X. Entonces, la diferencia que habría acá es justamente el ir del ser, pensado como libido, pensado como reacción terapéutica negativa, como fijación, como que si alguien tiene pene o no, etcétera, de ir desde esa conceptualización sustancialista del ser, biologicista, metapsicológica, a otra concepción de aquello que sería igual, que sería la concepción de ubicar la igualdad, de ubicar el X igual a X, donde el lenguaje falla, es decir, ubicarlo como una propiedad de la estructura, sin tener que hacer el recurso posible, ¿sí? O sea, el recurso es posible, Freud lo hizo, Freud te responde, es la libido, es el cuerpo, es que incluso el trauma también lo pudiéramos ubicar ahí hasta cierto momento. Pero Lacan lo que te propone es, sí, está muy bien, todo eso pudiera ser, pero que puedan ser tantas cosas diferentes nos permite hacer una abstracción. Y esta abstracción nos permite decir que no se trata de ninguna de esas cosas, sino que se trata de un lugar a donde pueden venir esas cosas, ¿sí? Se trata del lugar X igual X, donde puede ser libido igual libido, donde puede ser pene igual pene, donde puede ser oral igual oral, pulsión de muerte igual pulsión de muerte, reacción terapéutica negativa igual reacción terapéutica negativa. Todos esos lugares son un lugar de no modificación, de no cambio. Y en tantos lugares de no modificación y lugares de no cambio, o sea, si lo tomamos como un lugar, se puede trabajar de una manera diferente a como se trabajaría si se toma
que en realidad es eso. Porque si en realidad es eso, no se va a proponer pensar sobre eso, porque es eso. O sea, ¿cómo vas a pensar sobre si alguien tiene pene o no tiene pene? Si piensas que tiene pene, es tener pene. O sea, no hay manera de dialectizar eso, no hay manera de poner eso a trabajar. Básicamente a mí lo que me parece que esto ayuda es que permite tener un camino habilitado, es decir, te abre una puerta para pensar, cuidado, porque pudiera no ser eso de lo que se trata, y aún así, si es de eso de lo que se trata, se pudiera tratar de otra cosa. A mí me parece bastante útil a veces preguntarse por qué el síntoma es este y no otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué a ti se te paralizó la pierna, digamos, para dar el ejemplo clásico? Bueno, porque no puedo ir más adelante con mis deseos. Sí, pero ¿por qué la pierna? No, porque es de caminar. Sí, pero no sé, hay muchas otras cosas que usas para caminar, ¿sí? Es decir, eso me parece que también amerita una interpretación. Y si pensamos, si nos quedamos con que es algo del cuerpo, o es algo sustancial, o es algo metapsicológico, no llegamos a preguntarnos, pero ya va, o por qué se te enferma el cuerpo y no la mente, digamos. Es decir, ¿por qué alguien termina siendo, para dar esta caricatura de siempre, obsesivo y no histérico? O histérico y no obsesivo. ¿Por qué le termina afectando eso el cuerpo y no la mente, digamos, para hacer esa división dualista? ¿Por qué el síntoma se agarró ahí? Freud lo resuelve con la facilitación somática y todas estas cosas. Sin embargo, me parece que lo que habilita Lacan es preguntarse sobre eso. Decir, bueno, pero ya va, ¿por qué ahí y no en otro lugar? Porque además en esa escena traumática que a veces se revela bien bellamente en los ejemplares clínicos, tú ves que hay un montón de elementos. Está bien, tomó uno y a partir de eso hizo el síntoma, pero pudo haber tomado cualquiera de los otros. O sea, ¿por qué ese y no los otros? Eso es una pregunta que se habilita al decir que no se trata de la libido ni de la facilitación somática, ni la reacción terapéutica negativa, etc. Me parece que justamente lo que propone Lacan con la letra es que está bien, el preguntarse por qué, o la pregunta, o el no ser, tiene un tope, sí, pero ese tope nada tiene que ver con algo tridimensional, sustancial, etc., sino que tiene que ver con la estructura misma del lenguaje. Es decir, está bien, a ti se te afectó la pierna, pero se te pudo haber afectado solo el pie. ¿Por qué se te afectó toda la pierna? Y claro que va a haber un límite, pero ese límite no tiene que ver con la pierna en sí. Tiene que ver con la estructura del lenguaje donde te habilita, bueno, tuvo que haber sido en algún lugar. ¿Te respondí? Sí. Sí, bien. Bien, sigo. Entonces voy a regresar un poquito para recapitular al todo es relativo. Digamos que a mí lo que me parece que Lacan intenta proponer con la letra y con el gozo es justamente ese fracaso de, digamos, de la relatividad, del no ser, del significante. Y es que justamente al actuar sobre sí mismo crea esta especie de paradoja, digamos, donde se encuentra que es y no es a la vez. Es como un loop, ¿no? Como si... Sí, total. Pero los significantes son diferenciales. Uno debería remitir a otro, ese a otro, de forma ilimitada. Pero hay un momento en que parece que la referencia del significante es a sí mismo y ahí se detiene el proceso de remisión, ¿no? Porque lo característico del significante es que no es idéntico a sí mismo.
Exacto. X no es igual a X. Pero en un punto se tiene es X igual a X. Es la pierna y no otra cosa. Es el caballo de Juanito, la fobia y no puede moverse, ¿no? Sí. Digamos que podemos plantearlo así, que esto digamos que sería el significante, pero después pudiera esto... No sé lo que... Es una fórmula un poco bastante imprecisa y un poco loca, pero lo que quiero decir con esto es que entonces esto no sería lo mismo, digamos. O sea, al esto, ¿sí?, actuar sobre sí mismo, es acá donde se produce el gozo. Y acá, en este lugar, al actuar sobre sí mismo, que se produce el gozo, que sería X igual a X, acá este lugar es donde puede venir la sustancia, la tridimensionalidad, la pierna, etc. Pero hay que ver que es un producto, es decir, a mí lo que me parece que es la diferencia que Lacan propone respecto de Freud, es que eso sustancial, y sustancial es una mala palabra para esto, pero eso sustancial es producto del lenguaje, y producto del significante, no al revés, ¿sí? Porque se pudiera pensar que, bueno, entonces yo tengo la pierna, y la pierna estaba como medio buscando algún tipo de trauma para poder enfermarse, entonces bueno, lo encontré y así mi pierna lo agarró, como si fuera medio un imán de traumas, ¿sí? Y ese imán de traumas fue lo que hizo que fue la pierna. Pero mi pierna anteriormente ya estaba como medio activada, digamos. Que estaba como esperando ese trauma. Creo que hasta cierto punto, muy caricaturesco, esa es una de las concepciones que tiene Freud sobre el síntoma y sobre el trauma. Me parece que lo que propone Lacan es una cosa diferente. Porque si vemos con Freud, ¿qué vas a hacer entonces con la pierna esa que la tienes medio activada? ¿Cómo vas a trabajar sobre la pierna? O es más, ¿cómo vas a trabajar sobre la pierna siendo psicoanalista, siendo tu herramienta la palabra? No hay nada que hacer con una pierna, o sea, es de otra estofa completamente. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Mientras que si pensamos al revés, que justamente porque en el lenguaje, al momento que el lenguaje fracasa, al momento que el lenguaje actúa sobre sí mismo, hay un lugar donde se propone este tipo de cosas más idénticas a sí mismo, que pudiera ser el ser que es, o pudiera ser la pierna, o pudiera ser la nariz, o el pelo, lo que sea, o incluso, digamos, la mente, habría otra cosa que hacer, porque al configurar, es decir, si cambiáramos, o sea, si el gozo depende del significante, al hacer una intervención sobre el significante, ¿verdad?, sería una intervención sobre el gozo. Y a mí me parece que justamente esa intervención tiene que ver con desustancializar ese lugar, es decir, hacerlo pasar del ser a la letra. Por eso a eso quiero ir y esa es como mi bella fórmula de hoy. Ese pasaje del ser a la letra tiene justamente que ver con darse cuenta que no se trata de una sola manera de conceptualizar el gozo, es decir, que no se goza solo de una manera. Está bien, es de una sola manera, en tanto es el fracaso del significante en el momento que el significante actúa sobre sí mismo. Eso es una manera y de esa manera sigue pasando. Pero no se trata de la pierna, porque se puede tratar, no sé si les habrá pasado, o si lo podemos pensar por lo menos, que el síntoma puede cambiarse.
¿sí? Claro, porque en realidad no se trata de la pierna. Lo que Freud plantea es que el síntoma es una cuestión de compromiso entre dos sistemas que encuentran una solución de compromiso, encuentran esa salida para satisfacerse en parte cada uno, porque el conflicto era que el yo rechazaba al inconsciente, el inconsciente rechazaba al yo. Entonces, ahí es como juega la pierna, como la facilitación somática, ¿no? Pero que está en relación asociativa al punto del conflicto, o sea, no es cualquier cosa. La pierna viene a simbolizar o estar en relación con el punto del conflicto, porque te acordás cuando hablaba de las parálisis histéricas que no respetaban, ahora no me acuerdo, la anatomía, no sé, sí. O sea, era la representación que tenía la persona de cómo funcionaba el brazo, por ejemplo, por ahí. Por eso los médicos decían, no, es teatro, es una, claro, está, porque no respondía a la biología. O lesión funcional, como se Claro. No es decir nada, porque ¿qué lesión sería? Claro, porque si en lesión en la realidad no función? estaba en juego la parte biológica, Claro. no había ninguna afección. Por eso ellos no les creían y decían que eran, no me venía la palabra, no eran mentirosas, pero como que... Sí, Fingidoras. Claro, fingidoras. Inclusive la hipnosis, ¿no? De los primeros momentos psicoanalíticos, la hipnosis que resolvía temporariamente el síntoma, pero que después volvía, y no solamente volvía al mismo órgano que se había visto comprometido con esto que cuenta usted, sino que volvía y aparte podía volver en otro órgano. O sea que era la cuestión de la representación del conflicto en el cuerpo. Sí, perfecto. Y justamente a mí me parece que lo que el psicoanálisis puede hacer es cambiar el conflicto que sucede ahí. Claro. ¿Por qué? Porque entonces no significaría que solo es de esta manera de gozo, sino que habría diferentes... Habría una sustancia que goza siempre, pero como no sería, puede no ser la misma sustancia, entonces no es una sustancia, ¿sí? Es decir, por haber más de un gozo posible, significa que el gozo no es, pero justamente es el es no siendo, digamos, porque estamos proponiendo que es x igual x. De la letra. Sí, O sea, de la letra. De la letra. Claro, porque justamente, que creo que es una de las cosas que va a trabajar Juan Manuel ahora, digamos, en la letra, por eso estaba tan importante acá, el tema de reducir todo tipo de sentido, porque acá básicamente lo que puede mostrar la letra es que acá puede ir en el sentido 1, o puede ir en el sentido 2, o puede ir en el sentido 3, etc. Entonces, si conceptualizamos el síntoma como una afección a partir del sentido, al modificarlo, al ver que ahí puede haber más de un sentido, se arma otra cosa porque habilita un cambio posible. Bueno. Es como que el sentido coagula, queda coagulado y ahí el síntoma. Cuando vos cambiás el sentido, eso se desarma. Claro, pero con la salvedad de que se puede armar de otra manera. Exactamente, ese es el problema. ¿Sí? O sea, está bien, se desarma. Y eso es... ahora, en el se desarma estuviéramos acá, sí, muy bien. Pero después pudiéramos poner otro... Podría pasar ayer igual ayer. Sí, exacto. Vamos a ponerlo así. Lo moviste un poquito, pero después otra vez se dio el loop, pero no otra la letra. Claro, porque entonces después el efecto puede ser que, por ejemplo, y igual y. Y entonces, digamos que lo que por lo menos yo estoy concibiendo ahora, que sería más el fin de análisis, sería agarrar esto y decir, pasa que no hay mucha otra manera de decirlo, sería decir, no sé, A igual A. Pero sería una manera de ver que son los sentidos diferentes, o que se van a jugar acá
pero que siempre va a haber un sentido de juego. No importa. Exacto, pero que no importa cuál es. O sea, está el lugar, tanto letra, que puede alojar diferentes seres. Sí. Tengo una pregunta. Sí, sí. Einstein decía cuando mencionaba listos, o sea, de lo que no hay que hablar o de lo que no se puede decir, es mejor guardar silencio, y después viene una psicoanalista francesa que se llama François Dawan, que insiste en la cuestión del trauma, de lo que no se puede hablar, es mejor hablar. ¿Cómo podríamos encontrar el trauma ensamblado cuando no hay un sentido fijado por los significantes? ¿Cómo podemos encontrar el trauma cuando no hay un sentido fijado por los significantes? ¿Cómo podemos trabajar el trauma en esta cuestión de la ensambladura de los significantes? O sea, más allá de ella. Ajá. Claro, más allá de la ensambladura, que podemos trabajar. Claro, lo que pasa, a ver si te estoy entendiendo bien. Estás planteando que hay algo más allá de la ensambladura significante. Ajá. Y que esa ensambladura significante sería trabajable sin el significante. Bueno, no sé si sea trabajable, más bien es la pregunta. Esa es la pregunta. Creo que justamente ese es el trabajo que estoy proponiendo. A ver, te lo voy a decir de otra manera, a ver si es esto, o si no me puedes decir no, es otra cosa. O sea, acá pudiéramos pensar que hay un trauma o algo que sucede que está en otro registro que no sería el lenguaje o el significante y su sentido. Es eso. Bueno, lo que estoy proponiendo... Lo que pasa es que habría que ver el caso, porque en verdad a mí me parece que esto trabaja para la neurosis. Y en la psicosis eso pudiera pasar y no sería de la misma manera. Pero dado la neurosis, entonces justamente el trabajo que estoy proponiendo es... Lo que tú estás proponiendo es que sería esta flecha así, desde el x igual x hacia el x no igual x. Es decir, desde aquella sustancia medio estable hacia las palabras, desde lo sustancial a lo insustancial o lo inestable. Me parece que el trabajo del psicoanálisis es justamente reubicar esto que está acá, el gozo, para poder hacerlo ser efecto del significante. Pero eso no siempre va a pasar. O sea, lo digo porque no quiero que se malinterprete que el psicoanálisis cura absolutamente todo, ni que el psicoanálisis tiene poderes, por ejemplo, para trabajar con una enfermedad crónica biológica. No es eso. Las enfermedades crónicas biológicas existen, o sea, no todo es producto de, digamos, de la mente o del lenguaje o del significante ni nada así. Si tienes problemas en el hígado, anda primero a un... No sé cómo se llaman ellos, los del hígado. Hepatólogo. Claro. ¿Me entienden? A mí me parece que justamente el psicoanálisis, y esto es una posición ética personal que sostengo bastante duro, el psicoanálisis sirve para cierto tipo de cosas, y es lo que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con aquellas, es decir, el psicoanálisis surge a partir de las histerias que supuestamente están fingiendo algo. Digo supuestamente para no meternos ni siquiera en ese problema, pero lo que quiero decir con eso es que no se trata de algo orgánico, biológico, sino que se pueden resolver a partir de la palabra. Es decir, de alguna manera, hablando con Freud, se resuelve la parálisis. De alguna manera, hablando con Freud, dejan de alucinar. De alguna manera, hablando con Freud, bla, 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 dejan de tener estos pensamientos obsesivos donde él tiene que maldecir a su padre cada vez que está... A mí me parece que el psicoanálisis trabaja, o sea, no es algo para abarcar toda la realidad del mundo, sino que es algo muy puntual para trabajar aquellas afecciones que son trabajables a partir de las palabras. Y me puede preguntar, ¿pero cuáles son esas?
y les respondo las que cambian a partir de las palabras. Sí. O sea, es como cuando a ti te dan un fármaco. Hasta que no lo intentes, no. ¿Cómo? Hasta que no lo intentes no vas a saber. Claro, como, y parece como en ese sentido que fuera medio milagroso. No, o sea, si tú te tomas un fármaco y el fármaco no te sirve, sabes que ese no era el fármaco que te tenías que tomar, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto, el trabajo del psicoanálisis sería hacer entrar el trauma en un registro simbólico donde fuera justamente aquello donde siempre se detienen las asociaciones. Es decir, no sé si lo han llegado a pensar así, pero el trauma lo podemos concebir como un agujero acá, donde bueno, el paciente viene hablando, bla 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 bla, y siempre llega acá. Habla bla 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 bla, y siempre llega acá. ¿Sí? Esta semana, cuando estaba caminando, me caí. Primero no se puede preguntar, ¿por qué me estás contando esto? O sea, que esto no tiene nada que ver. Bueno, ¿y qué asocias con esa caída? O sea, uno entra en el juego, ¿sí? ¿Y qué asocias con esa caída? ¿O a qué crees que se debe esa caída? Lo que pasa es que yo cuando tenía 5 años vi a mi padre caerse sobre mi madre y se dieron un beso y bla bla bla. Ah, muy bien. Después, la semana que viene, no seamos tan idealistas, un mes después viene y te cuenta. No, sí, porque vi a una persona acostada, un hombre acostado encima de una mujer besándola, y eso a mí me hizo sentir algo muy raro, no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Ah, sí, ¿y qué piensas? Bueno, ¿te acuerdas la escena que te conté la otra vez? ¿Sí? Ahí se va armando el trauma. Vuelve al mismo lugar. Sí. Claro, por eso digo que habla, bla, 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 y llega a ese lugar. Habla, bla, 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 y llega a ese lugar. O también preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se llega a ese lugar. Entonces, el trauma me parece que justamente lo que se hace en el psicoanálisis es cambiarlo. De que sea algo sustancial a que sea algo efecto de palabra. Es decir, porque no sé si han estado con un hijo o un sobrino o alguien muy chiquito que moleste y les pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un momento donde uno en verdad no puede resolver, o sea, no hay más respuesta, o sea, no hay un por qué Dios creó el universo. Y justamente lo digo porque esto sería otra manera de encarar el tema de el universo es un defecto en la pureza del no ser. Hay un momento, ¿por qué? O sea, ¿cómo vas a responder por qué a eso? ¿Por qué hay? Me parece que se responde justamente dándole un lugar. Y ya. Es decir, no se responde por qué. Se responde por qué hay ese lugar. Pero no se puede responder en la motivación, digamos. Y eso también tiene otras implicancias de todo el tema de la motivación y la intención en por qué uno hace lo que hace, el tema inconsciente, ¿sí? Eso lo hiciste inconscientemente o lo hiciste por tu inconsciente o lo hiciste a través de tu inconsciente, también tiene que ver con la motivación, digamos. Bueno, ya, eso es otro tema. ¿Ibas a preguntar algo último? No, me quedé pensando, gozo es jouissance, o sea, Sí. estás como yo oigo sentido. Entre otras cosas, sí. Sí. Sí, sería otra manera de pensarlo. Sí, no sé si... Sí, porque ¿Quieren? la facultad del gozo era un sinónimo prácticamente de la pulsión de muerte. En apertura yo me entero que el gozo no tiene que ver con la equivalencia a la pulsión de muerte. Claro, pero me parece que eso es una genialidad de Lacan. Lo que pasa es que Lacan en eso fue muy entre astuto e hijo de puta. O sea, porque ¿qué pasa? Agarraba todos los conceptos y los cambiaba completamente. Sí. O sea, el gozo, ves que sigue siendo ese punto donde no hay cambio, ese punto donde el problema es que él lo enfoca desde otra manera, es decir, le da otra causa.
Entonces deja de ser tu pierna está paralizada porque así es tu pierna, o porque tú eres así, a tu pierna está paralizada, sí, pero no es por la razón que Freud pensaba ni que todo el mundo piensa, que es la pulsión de muerte o bla bla bla. Es una fuerza destructiva que está anida junto con... No es eso. O sea, sí, pero lo que pasa es que él conserva la palabra. Eso es una maniobra que, a mi juicio, esto se los digo como especulación, no tengo nada para probar esto, pero para mí era como para destruir lo otro. O sea, eso es una maniobra que se hace a veces, se adopta el vocablo de una obra filosófica, de una obra, sobre todo se hace en la política, se adopta uno para cambiarle el sentido completamente, y al cambiarle el sentido completamente, cuando la gente lo escucha con este segundo sentido, lo deja de escuchar con el primero y destruyes la obra del primero. Sí. Bueno, sí, le doy la palabra a Juan Manuel, porque si no... Bueno, yo voy a... Esencialmente, ya que estamos en estos temas, esencialmente voy a decir lo mismo que dijo Félix de otra forma. Van a ver cómo el inicio es aparentemente diferente, pero en realidad termina convergiendo esencialmente en la misma idea del problema de la letra. Quisiera empezar por contarles, por decirles que Lacan incluye a la lógica matemática dentro de las disciplinas que deberían formar parte de la formación de un psicoanalista, junto con otras disciplinas sumadas a la lectura de la obra de Freud, ¿no? Que es un poco la propuesta de Lacan cuando tiene la posibilidad de hablar de qué sería una universidad de psicoanálisis y toda esa historia. Esto es importante porque cuando él lo propone, cuando él lo plantea en este sentido, la idea de él básicamente es que la lógica, bueno, no es la idea, él lo dice efectivamente, que la lógica es la ciencia de lo real, ¿sí? Entonces, él dice, la lógica es la ciencia de lo real, incluso aunque los lógicos no lo sepan, ¿sí? A mí me parece que esto es interesante en el sentido en que lo mencionaba Félix, porque si nosotros analizamos la opinión coloquial, la del común de la gente, la gente en general piensa, al menos en este siglo XXI, no sé cómo habrá sido antes, ¿no? Pero probablemente lo que obtendremos es que la mayoría de la gente cree que la ciencia de lo real, o una ciencia más de lo real, sería, por ejemplo, no sé, la física, quizás incluso hasta la biología, ¿no? Entonces, disciplinas que tienen por objeto de estudio las leyes del mundo en su estado natural, ¿no? Sin ir más lejos, Freud fue arrastrado por esa idea. Entonces, me parece que, teniendo en cuenta ese hecho que para mí es por lo menos, les diría, llamativo, no podemos pasar por alto la relación que Lacan busca establecer entonces entre lógica matemática y psicoanálisis, ¿sí? Al menos por sorprendente. Entonces, bueno, quiero compartirles una cita de Lacan. Yo traje hoy tampoco muchas citas, como 3, 4, como 5. Pero voy a arrancar por esta primera para que empecemos a pensar el problema. Proviene del texto Mi Enseñanza. ¿Hola? Proviene del texto Mi Enseñanza, la página 37. Dice Lacan: yo he llevado a los literatos al extremo, para que vean cómo esencialmente se trata de este problema. Yo he llevado a los literatos al extremo, a saber, a lo que se consigue hacer con el lenguaje cuando se quieren evitar los equívocos. ¿Sí? Ahí está el punto de llevar la literatura al extremo, a tratar de utilizar un lenguaje que no genere equívocos, o que al menos los evite. Va de nuevo. Yo he llevado a los literatos al extremo, a saber, a lo que se consigue hacer con el lenguaje cuando se quieren evitar los equívocos, coma, es decir, coma, reducirlo a lo literal, coma, a las letritas del álgebra. ¿Sí? A mí se me planteó todo un problema de si hoy era más conveniente que habláramos del problema de literal o esta cuestión de la lógica. Finalmente me decidí por este lado. Pero eso no significa que esté constantemente la discusión
del seminario 18, del litoral, y lo mencionaré al pasar por si a alguien le interesa después investigar. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que logra evitar los equívocos? El lenguaje del álgebra. ¿Sí? El lenguaje de una disciplina que únicamente funciona con letras. Es decir, con objetos que son matemáticos pero no son numéricos. Y con modos de interacción entre esos objetos. Tomen, por ejemplo, la fórmula que escribió Félix ahí, ¿no? Ahí tienen un objeto que es matemático no numérico, como la X, y tienen un modo de interacción, que es el signo que está entre las dos X. Después de estos signos hay muchos, ¿no? Los corchetes que generan conjunto, la barrita que significa tal que, menor, mayor, la intersección, bueno, no quiero detenerme mucho en esto, la U que genera la unión, el diferente, y demás, y demás, ¿no? O sea, esencialmente el problema del lenguaje algebraico. Ahora, hay una gran parte de la lógica que se dedicó al estudio y al análisis del lenguaje en particular, ¿sí? Ya no en el sistema más clásico aristotélico de todos los hombres son mortales, sino en una que de cierta forma, si lo buscan en la lógica aristotélica, sigue teniendo una estricta relación con el mundo, el planteamiento de si los hombres son mortales o no son mortales. En cambio, esta aproximación más novedosa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, apunta a hacer un análisis del lenguaje en tanto que tal, ¿sí? Lo que en psicoanálisis después se conoce, gracias a Lacan, con la idea de formalización. Voy a explicar un poco qué es eso después. Vamos al grano. Lo que quiero que comencemos a pensar es que cuando Lacan habla sobre la estructura del lenguaje, me parece que lo hace en el sentido de la lógica matemática, ¿sí? Es decir, analizar enunciados, tienen los dos ejemplos ahí, analizar enunciados mediante un vaciamiento absoluto de sentido. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen piensen en cualquier premisa lógica, como por ejemplo, Sócrates es mortal, o los gatos son lindos, o los unicornios son fuertes, la intención es vaciarla absolutamente de contenido de relación empírica. ¿Qué te queda cuando uno lo abstrae, que es lo que decía Frege hace rato, lo abstrae completamente? ¿Qué es lo que te queda? S es P. S entonces P, ¿no? Sujeto, flechita, predicado. S es P funciona para Sócrates es mortal, para lo de los gatitos y para los unicornios, ¿sí? Funciona exactamente igual que como veíamos lo de la pierna. Claro que el sentido coagula, y es muy importante, no es lo mismo decir Sócrates es mortal que decir los gatitos son lindos, pero en un sentido estructural te da exactamente lo mismo, porque lo que tenés es una relación de sujetos con predicados, ¿sí? Yo a veces pongo el ejemplo de las estructuras de las casas. Obviamente no es lo mismo tener un aula verde que tener un aula amarilla que tener un aula blanca. Nadie está diciendo que sea lo mismo. Lo que estamos diciendo es que esas modificaciones se pueden dar sin alterar la estructura del lugar. ¿Sí? ¿Me siguen con esta idea? Les tengo una cita para ejemplificar esto del S entonces P, en la que Lacan habla sobre la idea de agujerear lo escrito. Para mí esa es la función de lo que estamos hablando hoy de la letra. Agujerear lo escrito. Permítanme leerles la cita. Del seminario 18 de la clase del 10 de marzo del 71. La voy leyendo, la voy explicando. Dice Lacan: ustedes quizás pudieron observar, si alguna vez fueron verdaderamente a abrir los analíticos del señor Aristóteles, que hay un pequeño comienzo de la topología. Y que eso consiste precisamente en hacer algunos agujeros en lo escrito. Según Lacan, después podemos discutir si eso es verdad o no, pero según Lacan, habría en los analíticos de Aristóteles unos esbozos topológicos. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer algunos agujeros en lo escrito. Sigo. Cita textual de Lacan: todos los animales son mortales. Ustedes quitan los animales y quitan mortales y ponen en el lugar
dice Lacan, el colmo del escrito, una letra. ¿Sí? Entonces ahí está el fenómeno de agujerear. Ustedes tienen la frase, todos los animales son mortales. Sacan todos los animales y le ponen S. Sacan son mortales y les ponen P. ¿Sí? Entonces resuelven el problema con el colmo del escrito, que es una letra. Igual que esa función. En los lugares. Exactamente. En un sentido vaciado de cualquier relación empírica. Porque todo S es P, aplica, por tanto me repito, pero aplica para lo de los gatitos, como los unicornios, como cualquier otro ejemplo en el cual quieras hacer una enunciación de estos silogismos clásicos de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto de fondo en la propuesta lógica es la formalización. Pero formalización no en un sentido para nada de hacer que sea una disciplina más seria, más importante, formal en el sentido coloquial, sino vaciar al psicoanálisis de contenido empírico. Entonces ahí te resolvés el problema de la pierna. Ahí resolvés el problema de si tiene pene o no tiene pene. Pero es verdad lo que dice Félix, mantenés el concepto y sustituís el problema significante con una letra. Entonces también resolvés el problema del jouissance que decías recién. ¿Cuál es el problema esencial de ese tipo de conceptos que van variando en la obra? Y que me parece que lo que trata de mostrar Lacan es que hablando se puede decir cualquier cosa. Si de hablar se tratara, el psicoanálisis sería una disciplina solamente de semblante. O sea, un día te digo que jouissance es el goce mortífero, al otro día te digo que es yo digo sentido, al otro día te digo que... Total, ese movimiento del lenguaje en realidad no hay forma en que vos me digas que eso no puede ser, porque con significante todo puede ser. Si en realidad vos lo pones en relación con otro S2, te da otro sujeto por efecto. Sí. Hay un texto que salió en Artefactos, el último de Jean Lelouch, que se llama Eso no aguanta, que habla justamente de los otros escritos de Lacan. Es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? La letra viva, la enseñanza, la parte de lo que se forma en un escrito, ¿no? Y el texto es Eso no aguanta. Sí. Es como dato. Otra de las... Yo tenía tres posibilidades para hablar hoy. La otra es la del tema de los escritos, del escrito. Porque la letra y el escrito están profundamente relacionados. Pero bueno, opté por esta. Igual también voy a tirar unas referencias sobre el tema del escrito, porque la clave de los escritos de Lacan es que resuelven el problema del que el psicoanálisis sea solo un discurso de semblante. Ok, podemos hablar pavadas por un año, pero el resultado de esas pavadas van a ser un escrito. El tipo lo escribe, lo dibuja y lo publica. ¿Sí? Entonces tenés dos posibilidades. O leerte el librito entero, pensando mucho sobre las palabras y qué habrá querido decir, y jouissance y bla bla bla, o remitirte al escrito. Que en Lacan tiene una función, ahora eso sí lo voy a leer un ratito, tiene la función de una transmisión completa. Resuelve, o por lo menos intenta resolver, o al menos diría, él cree que resuelve el problema de la transmisión. Pero voy hacia allá, ¿sí? Me parece que entonces la idea de formalización es vaciar el psicoanálisis de contenido empírico, que es el problema central que tiene la obra de Freud, ¿no? Que tiene muchísimo contenido empírico que te genera problemas de la índole que decíamos recién de la pierna. O también del índole de qué pasa cuando no es una pierna, sino que es un brazo. Exacto. O del índole porque es el brazo derecho y no el izquierdo. Que es el propio, ¿saben? Es el propio problema de la interpretación de los sueños, ¿entienden? Es justamente ese problema. Y si en realidad este brazo significara, y sí, claro, si te vas por ese camino, podés llegar a donde sea, literalmente. Porque no hay forma de detener ese movimiento de encadenado de significante, se deriva hacia el infinito. Entonces, ¿por qué después hay análisis de 25 años? Y porque hablando. Podemos hablar. Y parar no se va a parar. Y si resolvés el problema de esos agujeros negros que dibujó Félix con interpretaciones pseudo-transferenciales y pseudo de goces mortíferos, te los saltás y seguís. ¿Me siguen lo que trato de decir? Lo que trato de decir es que
el problema del semblante no se resuelve con semblante. Más bien habría que buscar el defecto del significante cuando opera sobre sí mismo. Porque en ese impas tenés una posibilidad estructurante. Esa es la propuesta de hoy. Voy a tratar de justificarla. No sé cómo voy de tiempo. Entonces, la pregunta es si el psicoanálisis puede llegar a ser, creo que es el proyecto, pero bueno, un sistema racional y coherente de proposiciones, definiciones y acciones. Si se puede o no, bueno, o si fue logrado por Lacan o no, ustedes tendrán que evaluarlo. Pero me parece que ese es el proyecto que está de fondo, que atraviesa gran parte de la enseñanza. Una cita más del texto Mi enseñanza, de la página 88. Dice Lacan. Está hablando del pensar. ¿Qué es este mismo? Es este mismo problema. Está hablando del pensar. Y dice Lacan. Lo cual, refiriéndose a pensar, lo cual solo comienza a volverse interesante cuando se es responsable. O sea, el pensar solamente es interesante cuando se es responsable. ¿Cómo? A saber, cuando se aporta una solución preferentemente formalizada. El pensar solamente es... Ese es el problema pseudofilosófico del psicoanálisis, ¿no? Que se puede pensar muchísimo, pero si ese pensar no decanta en una solución formalizada, para Lacan no es un pensamiento interesante. Sigo. Mientras no se desemboca en una fórmula, en una formalización, y en la medida de lo posible en matemática, no se ve su interés ni su nobleza. ¿Sí? Entonces, el pensamiento en el sistema de Lacan no tiene interés ni nobleza si no termina decantando en una fórmula, en la medida de lo posible, matemática. Me parece que por eso la aparición del matema lacaniano. O sea, por eso Lacan insiste con las fórmulas, insiste con los matemas, insiste con los grafos. Aunque justamente las fórmulas, los matemas y los grafos sean justamente lo que uno pasa más rápidamente, ¿no? Porque ahí hay una cierta seguridad voy a decirlo así, hay una cierta seguridad en la carnecita del lenguaje. Ahí uno sabe que puede morder más tranquilo. Entonces salta a la página, pasa a la página donde viene la fórmula y va directamente a un análisis del sentido, ¿no? Que no tiene nada de malo el análisis del sentido. Pero bueno, eso nunca decanta en una formalización. ¿Entienden? Porque es puro análisis de sentido. Y en ese nivel, yo pienso que lo que me gustó, por ejemplo, en la película, a mí lo que me gustó fue sí, muy bien, muy bien. Y a mí lo que me parece, claro, sí, está muy bueno. Yo lo pensaría desde, claro, ¿sí? Eso opera muy bien en el sentido del pensamiento, pero, según Lacan, no tiene nada que ver conmigo, lo dice Lacan, no sería un pensar responsable, porque no ofrece una solución formalizada, ¿sí? Ese no es un pensar interesante. Porque me parece que la clave de la idea de Lacan es que la función de pensar en psicoanálisis solo se vuelve interesante si concluye en la fórmula. Obviamente, insisto, no estoy diciendo que el contenido de sentido no sea importante. Obviamente que es importante. Pero es que llega un punto donde nosotros tendríamos que, incluso clínicamente, trascender ese sentido. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es evidente que la gente va a llegar a hablar de por qué le duele la pierna, o por qué le duele el brazo, o por qué no puede dormir, o por qué no puede dejar de lo que sea. Pero ese contenido, si no es decantado en algo, en un sentido formal, nunca podríamos aspirar a una modificación como la que está escrita en el pizarrón. ¿Sí? Porque esa modificación es trascendida por el puro hecho del lenguaje. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Más allá de si están de acuerdo o no, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Después lo discutimos si quieren. Me pueden interrumpir. Estoy pensando. Bueno, voy a seguir dando más ejemplos. Tío, porque si vos tenés ese, entonces ¿qué?
Puedes meter cualquier cosa ahí que te quede ese entonces P. Exactamente. Cualquier cosa significa literalmente cualquier cosa. Claro, pero vos partís de ese entonces P. No. O sea, siempre vas a dar un sentido. No al revés. Vos Ahora. partís de todos los hombres son mortales. Sí. Vos partís del sentido. Y del sentido abstraes la fórmula. Una fórmula que no requiera de la experiencia empírica. ¿Entendés? Que te permita abstraer esa relación, una relación de términos. Claro, pero después lo tenés que aplicar porque tenés el paciente ahí. Está bien, es que si vos lo volvés a cuando lo aplicás, volvés al problema del sentido. Porque la fórmula está muy linda en el pizarrón, pero esa fórmula no significa nada. Claro, por eso. Literalmente no significa nada. Ayudar o tenés que construir una solución con el paciente. Sí, pero la pregunta es si la solución tiene que ser de semblante o tiene que ser estructural. Ajá. Esa es me parece la duda. Bueno, si no sabes cuál es la estructura con la que estás trabajando, no podés modificar. O podés hacer modificaciones de sentido. Claro, pero no moves eso. Claro. Nada, que me suena muy similar al modelo, al final Lacan es el modelo de Spinoza, ¿no? Y la ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza propone ahí todo un esquema estructural de cosas que no necesariamente tienen un sentido. Cuando se propone la sustancia, los modos, los atributos de la sustancia, la dinámica y las proposiciones lógicas, que es lo que estás diciendo desde un principio, ¿no? Que decía Félix, es eso que antecede mucho más allá del sentido, que el sentido cambia, ¿no? Cambia Claro. y es constante, ¿no? Nada más. Bien. ¿Flor, querés decir algo? No, yo capaz que siempre llevo así. Pero llevándolo a un lado clínico, pienso que tal vez esto está bastante apuntado hacia la neurosis del consultorio. Yo tengo muchos pacientes psicóticos y atiendo muchas psicosis graves. Siento que ellos son los que me enseñan que ese entonces literalmente puede ser cualquier cosa y que el sentido, la verdad es que no lo tengo ni yo y a veces no lo tiene ni él. Sin embargo, bueno, ahí sí hay un trabajo de armado de sentido importante y en muchos casos un armado de semblante para que puedan comunicarse con el cuerpo y demás. Pero tal vez si lo pensamos desde ese lado, son pacientes que enseñan muchísimo, que no tenemos ni idea de qué se está hablando cuando se habla y que no se trabaja para nada desde ese lado. De hecho, me considero un poco fanática de las intervenciones corporales, desde ese lado que no hay una palabra ahí, sin embargo hay un movimiento, un sonido y tiene efectos que, si yo le puedo decir muy interesante lo que dijiste, eso cae en toco roto, pero no sé, me colgué recién, así que es una intervención de... Yo lo que quiero dejar muy claro es que en ningún momento sostengo que el sentido no sea importante. Insisto, no es lo mismo una casa verde que una casa roja que una casa blanca. Obviamente que no es lo mismo. Pero lo que también digo es que esta plantea, la función de la letra está en otro nivel de eso. ¿Sí? Para mí la función de la letra tiene en la obra de Lacan una intención muy clara y es atravesar el problema del semblante, ¿no? Y ver si el psicoanálisis puede ser un discurso que no sea solo de semblante. Bien, ¿sigo un poquito más? Entonces, bueno, lo que les decía del matema, la función del pensar y demás. Y les traigo una cita de Alain Badiou, de una conferencia que está muy buena, que da con Slavoj Žižek y está en internet, si la pueden buscar, está en YouTube. La conferencia se llama ¿Es Lacan un antifilósofo? Y me parece que la cita es interesante para que pensemos la función del matema. Dice Badiou, la formalización, creo que con esta cita Badiou siempre lo dice mejor que yo, va a quedar más claro. La formalización, a través del uso estricto de algunas letras, reproduce la operación de lo real, ¿no? En ese sentido, sostiene la afirmación de Lacan de que la lógica es la ciencia de lo real. Entonces, la formalización, como usa estrictamente algunas letras, reproduce la forma en que opera lo real. Por eso lo ves con los pacientes. Justamente eso es lo que ella ve, ¿entienden? Lo que ve es puro real,
que a veces ella trata de ponerle sentido. Ese es el comentario que estaba planteando, vuelto a esta afirmación. La formalización a través del uso estricto de algunas letras reproduce la operación de lo real y la separación de lo real de su frecuente presentación imaginaria. Obviamente, siempre se nos presenta en el sentido estético de los sentidos, imaginariamente. Por eso decía, verde, rojo, amarillo. ¿Sí? En el seminario 18 Lacan tiene una metáfora muy interesante, que es, mientras que la letra es el hueso, el significante es la carne. Entonces, por supuesto que en la presentación estética del día a día, lo que nosotros vemos es la carne. Pero eso no implica que haya hueso de lo real. Claro que hay hueso de lo real. Y ese hueso es lo que es diferente al que plantean algunos colegas. Porque ese otro hueso de lo real tiene que ver con estos huesos. Pero estos huesos en realidad son imaginarios, ¿no? Todo lo consistente en el sistema de Lacan es imaginario. Entonces, hay hueso de lo real. ¿Cuál es el hueso de lo real? La estructura lógica que se trata de representar mediante letras. Sigo entonces. La formalización utiliza pequeñas letras sin ningún contexto imaginario. Esa es la clave. Por eso lo real no tiene sentido. Literalmente no tiene sentido. Porque de eso no se puede decir nada. Es la fórmula x diferente de x, o x igual a eso, igual a x. Eso no significa nada. En el sentido del significante, eso no significa absolutamente nada. Salvo que cuando Félix nos lo explica, lo hace volver a entrar en el problema del significante. ¿Entienden? Lo rellena otra vez de contenido empírico, nos pone los ejemplos de la pierna, y ahí otra vez entramos al mismo problema, que quizás es un poco tu pregunta clínica, ¿no? De hecho, no hay forma de hablar de la estructura, no se puede hablar de la estructura, si no la vuelves a reintroducir en este problema del semblante otra vez. Pero las letras de la formalización algebraica del psicoanálisis de Lacan, en cuanto tal, no tienen ningún contexto imaginario. ¿Cómo resolves el problema del yo oigo sentido, de jouissance, de la idea del retorno, no sé qué? Escribiendo J, paréntesis, A mayúscula. Ahí tenés resuelto el problema. Ahí no hay problema de sentido. Solo que eso tampoco significa nada. Me parece que ahí está la apuesta. El problema de Freud no es si tiene falo o no tiene falo. El problema de Freud es qué significa falo. Y en Lacan ese problema está resuelto. Con una letra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? El matema es una forma... Sigo con Badiou. El matema es una formalización... No, sí está bien, la leí mal. El matema es una formalización de una forma local de aparición de un punto real. El matema es una formalización de una forma local de aparición de un punto real. Es por eso que Lacan afirma que, y ahí Badiou cita a Lacan, la formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. Por eso yo calculo que hay proyecto ahí, ¿no? La formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. Punto y seguido, es el ideal de la completa transmisión de algo real. Entonces, siento que eso, el matema lacaniano tiene una intención, y es resolver este problema. ¿Cómo hacemos para transmitir algo en un mundo de significantes donde siempre digo menos y más, siempre hay un plus, pero también siempre hay un resto, y nunca digo lo que quiero decir? ¿Cómo resolvemos el problema? Me parece que la apuesta es, bueno, apuntemos hacia la formalización matemática, porque con ella vamos a lograr una transmisión completa de algo real. Como por ejemplo, ¿qué? J, entre paréntesis, A mayúscula. ¿Sí? Siento que el matema nos libera, la utilización de la letra en este sentido, nos libera de los problemas de las equivocaciones del lenguaje. Yo... espera. Bueno, hay una cita que lo digo un poquito más adelante, citando a Lacan, pero lo explico de una vez, porque me parece relevante en este momento. Me parece que lo que Lacan viene a decirnos, viene a enseñar un poco, a enseñar en el sentido de mostrar, ¿no? Es que
no como se cree generalmente, que las palabras son muy importantes. Que las palabras son muy importantes, que las palabras nos determinan, que si tu papá te dice un idiota vas a ser idiota. O sea, eso lo sabe cualquiera. O sea, mi tía Martita sabe que si a un niño le dicen imbécil y va a tener un efecto en su vida. No creo que sea eso lo que viene a plantear Lacan. Tampoco el hecho de que cuando yo digo algunas cosas ustedes entienden otras. No me parece que eso sea tampoco muy relevante. O sea, es relevante, pero me parece que ya lo sabemos. Me parece que el verdadero problema en la enseñanza de Lacan es que viene a plantear que cuando uno quiere decir algo, nunca dice lo que quiere decir. Nunca dice lo que está diciendo, más bien. Cuando uno dice algo, nunca dice lo que está diciendo. Y ese problema está estrictamente relacionado con la naturaleza del significante. Entonces, si nosotros tratamos de intervenir clínicamente o de transmitir teóricamente el psicoanálisis y lo hacemos mediante la utilización de palabras, vamos a tener ese mismo problema. Creo que la intención de la puesta del tema es ver si podemos trascender ese problema. Bien. ¿Cómo? O sea, ¿cómo el matema logra liberarnos de los problemas de las equivocaciones del lenguaje? Aspirando a un lenguaje formal. Como el de las matemáticas, que carece de sentido. A través del cual pienso algo de lo real puede ser enseñado, pero no algo real en el sentido de bordear lo real, no en el sentido, sino de poder transmitir algo real. Y también algo del psicoanálisis puede ser transmitido en ese nivel. Entonces, me parece que de cierta forma esto explica por qué Lacan le pone tanto peso al problema de la letra. Por qué Lacan desarrolla fórmulas para prácticamente todos sus conceptos, ¿no? La fórmula de histérica, la fórmula del obsesivo, la fórmula de la pulsión, la fórmula del fantasma, bueno, los ejemplos son muchísimos, no hace falta que se los cuente. Pero pienso que el punto clave es ver si la enseñanza de Lacan puede, valiéndose de la lógica, poblar al psicoanálisis de formalizaciones, generando, por ende, un vaciamiento de los contenidos empíricos que están tan presentes en la lógica de Freud, que al mismo tiempo le trajeron tantos problemas científicos, no solamente porque Freud mentía en todos sus casos clínicos, sino también por el hecho de que, bueno, hay cosas que son realmente muy difíciles de demostrar empíricamente. Entonces, si ustedes hacen un basamiento del psicoanálisis como disciplina científica sobre las demostraciones empíricas que puedan tener los pacientes, y el psicoanálisis va a terminar siendo una cosa medio rara, así tipo la neurociencia, ¿no? Son una suma de resultados ahí mezclados, de aproximaciones pseudobiologicistas que sostienen supuestamente conclusiones muy reales, ¿no? Me parece que la propuesta de Lacan va por otro lado. Me parece que apunta a darse cuenta que justamente ahí es donde está nuestro problema. ¿En qué es un fallo? ¿En qué es el A? ¿En qué es el goce? Y creo que la respuesta es tratar de formalizar para disminuir la cantidad de problemas que tenemos, los problemas científicos que tenemos. Una cita más para justificar esto que estoy diciendo. De mi enseñanza, de la página 93, dice Lacan: se trata, en lo que enseño, de algo completamente distinto. ¿Cómo? De procedimientos técnicos y precisiones formales. ¿De qué se trata lo que Lacan enseña? De dos cosas: procedimientos técnicos y precisiones formales, que conciernen a una experiencia que o bien es seria o bien es una increíble errancia, una cosa loca, delirante. Me parece que ahí está la apuesta. O sea, a ver, insisto, nadie dice que la cuestión del sentido no sea importante. O sea, ustedes pueden escribir y escribir y escribir libros sobre psicoanálisis. De hecho, vean la cantidad de libros sobre psicoanálisis que hay, ábranlos y lean, y se van a dar cuenta que con Semblante llenamos bibliotecas enteras. Eso no significa que esa disciplina no sea una locura total.
¿Cuál es la forma que tiene Lacan para responder al problema de si el psicoanálisis es o no una disciplina delirante? No una constatación empírica de los datos, que podría haber sido una, sino una formalización teórica de los escritos. Tener por efecto del desarrollo que nosotros hacemos algo como la propuesta de Félix, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, que desemboque en eso. Después se verá si está bien, si está mal, la discutimos, la criticamos, como pasa en cualquier otra disciplina. Pero que tenga por efecto una fórmula. Porque si no, sigue siendo algo en la lógica del semblante. Entonces, puede ser un delirio total. Un delirio que puede estar muy bueno y vender muchos libros, eso no significa nada. Entonces, bueno, 2 citas más para reforzar la idea esta de la función lógica de la letra y discutimos un poco a ver qué les parece lo que les dije. La primera es de mi enseñanza también, de la página 111. Dice Lacan: la menor experiencia muestra justamente... bueno, esto es lo que les decía hace un ratito. La menor experiencia muestra justamente que lo que el otro está diciendo no coincide nunca con lo que dice. Ese es el punto. Creo que esa es la enseñanza. No que no coincide lo que hago con lo que digo, o lo que digo con lo que soy, o lo que digo con lo que ustedes escuchan. Que no coincide lo que estoy diciendo con lo que digo. Pero ese efecto, a ver, ¿por qué sucede eso? No sucede por un problema de incoherencia filosófica de mi parte. Sucede por un problema esencial al significante. Y es que, por siempre referirse a otro diferente, termina teniendo por efecto que se dice un poquito más y un poquito menos. Pero nunca digo lo que estoy diciendo. Sigo. Por esa razón de que la experiencia nos muestra que uno nunca dice lo que está diciendo, por esta razón incluso, ustedes se matan construyendo una lógica para poder poner en el pizarrón pequeños signos sobre los cuales no habrá duda. Ese es el mundo. ¿Para qué se mata el tipo 30 años? Una vez por semana durante 30 años dando un seminario donde nadie le entendía nada. Que está clarísimo que nadie le entendía nada todavía, ¿no? ¿Para qué se mata? Con un fin muy concreto, que es poner pequeños signos sobre los que no va a haber duda. Sobre todo lo demás puede haber duda, pero sobre eso no. Porque en este contexto, o como a él le gustaba pensarlo, esa transmisión es íntegra y es real. Las frases coloquiales que se repiten todo el tiempo sobre que lo real no tiene sentido y que lo real no se puede hablar, son verdad. Se dice en otro sentido que es equivocado, pero la frase es verdadera. Sobre lo real no se puede hablar. Y lo real no tiene ningún sentido. Pero eso no implica que no se pueda hacer una transmisión a nivel estructural. Por eso, más allá de lo que vos le decís o no le decís al paciente, que es importante para que siga viniendo, y sobre todo para que siga pagando, la verdadera pregunta es si vos podés intervenir en otro nivel, que lo trasciende a él. Porque los pacientes no son el verdadero objeto de su clínica. Aunque ellos crean que sí. Y está perfecto, ellos pueden traer lo que quieran. Pero ustedes intervienen en otro nivel. ¿Entienden lo que trato de decir? Por supuesto que el sufrimiento con el que vienen al consultorio es importante para ustedes. Pero ustedes han aprendido que ese sufrimiento, si ustedes intervienen directo sobre él, solo tiene efectos de modificación, como decíamos recién, el movimiento metonímico. Ok, ahora no es la pierna, ahora es el brazo. Ok, ahora no es el brazo, es dormir. Ok, ahora no es dormir, es comer. Ustedes se han dado cuenta, gracias a la teoría que han leído, que su intervención trasciende los intereses propios de ese individuo. ¿Entienden?
Ese individuo obviamente tiene problemas, sufrimientos, pero ustedes no intervienen ahí, ustedes no trabajan ahí, ustedes trabajan en una lógica que a él lo trasciende. Lo trasciende tanto que ni siquiera sabe de ella. Entonces, si la intención de ustedes es transmitirles lo que ustedes han descubierto de eso, pueden hacerlo con significantes. Si su intención es cambiar esa lógica que los trasciende, no hace falta que le digan nada. Solamente que operen sobre la letra. Hacer este movimiento que decía Félix. O sea, no dejarse engañar por lo ilusorio, por los hermosos sabores del ser, sino apuntar a una existencia que está sostenida estrictamente en cuestiones estructurales, de las que el individuo que está sentado en ese diván ni siquiera sabe. ¿Entienden? Más o menos. Si no, me preguntan y me interrumpen cuando quieran. Sigo. Termino con esto y los escucho. Por esta razón, incluso ustedes se matan construyendo una lógica para poder poner en el pizarrón pequeños signos sobre los cuales no habrá duda. Escuchen esto. Mi enseñanza, página 111, dice Lacan. Es la misma cita, ¿eh? Se esfuerzan justamente para eliminar al sujeto. Eso es lo que tienen que hacer. Eliminar al sujeto. ¿Qué es el sujeto? El efecto de representación entre un significante y otro. ¿Dónde está el esfuerzo de ustedes? El esfuerzo de ustedes está en escribir signos en el pizarrón, o sea, de eliminar al sujeto, o sea, de eliminar aquello que se genera por la representación de un significante frente a otro. Y en efecto, a partir del momento en que han puesto letritas, por un tiempito está eliminado. También es verdad. Por un tiempito, hasta que ustedes no le preguntan a Félix, bueno, pero ¿qué significa eso? Por un momento está eliminado, ¿entienden? Está eliminado todo sentido, porque él escribió X igual X. Y hasta que ustedes le preguntan qué significa, en ese momento está eliminado el sujeto. Y como está eliminado el sujeto, está eliminado el efecto de representación. Y como está eliminado el efecto de representación, no hay posibilidad de que se equivoque. He aquí lo que hay de convincente y de apasionante en todos esos intentos de acorralamiento a los que procede la lógica. Y la última cita proviene del seminario 18, de la clase del 10 de marzo del 71. Lacan viene hablando del grafo del deseo. Y dice, este grafo, el del deseo, como todos los demás, y no solamente los míos, fíjense que ahí hay una intención transdisciplinaria. No está diciendo que esta es la función de los grafos en psicoanálisis. Lo que está diciendo es que esta es la función de los grafos. Este grafo, como todos los demás, y no solamente los míos, este grafo, lo que eso representa es lo que se llama en el lenguaje evolucionado, que poco a poco nos ha dado el cuestionamiento de la matemática por medio de la lógica. Ahí tienen una definición, ¿no? La matemática, por medio de la lógica, nos ha dado un lenguaje evolucionado. ¿Por qué es evolucionado? No tiene significado. Porque no tiene significado. Porque no tiene significantes, ni siquiera. Coma, lo que se llama una topología. Entonces, este grafo, igual que todos los grafos, representa eso que la matemática, por medio de cuestionar la lógica, nos dio por efecto. Es decir, una topología. Es decir, un lenguaje evolucionado. Es decir, un lenguaje que no tiene problemas de sentido. Porque no opera con significantes, sino con letras. Y las letras, en ese sentido, funcionan como estructura que sostiene todo lo demás. Sostiene que la carne de lo imaginario y también del semblante. Entonces, si ustedes logran operar en ese sentido, probablemente van a lograr superar los problemas fenomenológicos. ¿Entienden? De que sea esta pierna y no la otra. De que sea esta pierna y no un brazo. Esos problemas quedan reducidos a, es lo que decía Félix al final, quedan reducidos a nada. En este nivel, por supuesto que para la vida de esa persona es clave y es importantísimo. Pero eso no significa que ustedes pueden hacerse los tontos y poner cara de que les importa mucho lo que les están diciendo y aún así estar trabajando en lo que realmente tienen que trabajar para resolver ese problema, ¿no? Bien, los escucho.
¿Hace algún sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué piensan? Los escucho. No sé qué hora es. Tenemos unos 8 minutitos. Bueno, yo digo algo que llegué tarde. Creo que es igual de delirante, de todos modos. Como que, digo, está bien la imagen de error y la formalización lógica es donde efectivamente el sujeto no aparece, pero aún así esto no me dice que no sea delirante. O sea, como que no le pongo algo valorativo a lo delirante. No. Solamente no hace diferencia. Claro, o sea, como que digo, es igual. Es más, en cierto punto siento que ambos son necesarios. Por ejemplo, para mí la topología, las inversiones históricas me enseñaron muchísimo de qué digo cuando hablo de cuerpo o cuando tengo una persona enfrente. Pero si me hubieran puesto los gráficos, yo los aplaudí y la verdad es que no iba a comprender absolutamente nada. No es que ahora comprenda algo, pero cierto que es como, bueno, son delirios estructurados de otra manera, que uno apunta a una cosa y que el otro apunta hacia otra, pero que son necesarios. Claro. Esa es mi opinión. Ok. A mí lo que me llama mucho la atención es que en el planteo de Félix, ¿no? La letra justamente aparece cuando falla el significante, ¿no es cierto? Y es al mismo tiempo algo que no tiene que ver con el otro, ¿no? Claro. Porque no tiene que ver con la lengua o la lengua, ¿no? Porque ahí se pierde todo lo que sería metáfora, metonimia, o sentidos múltiples o equívocos, la falla, todo lo que caracteriza al sujeto, que queda justamente suturado en la ciencia, ¿no? Por eso la ciencia como tal tiene que dejar al sujeto inoperante, y la manera más estricta de hacerlo es a través de la letra, y la letra como justamente lo real, como vos acabas de decir. Pero al mismo tiempo, en la persona, digamos, el analizante, cuando se produce esa falla, ahí es cuando aparece el punto de gozo, de goce, como se traduzca, y sin embargo eso es lo que habría que mover, ¿no? No sé, Félix, ¿eso es lo que habría que mover? Diría que es lo que hay que reubicar. O sea, porque justamente hay que encontrar que el significante fracase de otra manera. Lo que pasa es que creo que no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Es decir, no sé hacia dónde está orientada. Porque una respuesta muy fácil sería sí. Pero creo que eso no responde mucho. No sé qué es a lo que estás como llegando, o por lo tanto no es esto otro. Claro, esa parte yo tampoco la entendí. Claro, no. El café tampoco lo entendió. Porque lo estás tomando es como si la letra como si la letra y la ciencia fueran malas, digamos, porque suturan el sujeto. No en ese sentido, es en el sentido de que justamente el punto de falla, ¿no? Es la falla del significante, es justamente que ahí ya no hay falla. Porque X es igual a X, porque tenemos la lógica, tenemos la transmisión perfecta, la comunicación sin necesidad de una referencia del sentido. Y eso claro, es lo con lo pero que tampoco es te significante. ¿Eh? Pero tampoco es significante. Para mí lo que sucede es que cuando el significante se aplica a sí mismo, genera una falla, y esa falla revela la estructura real. Claro, ahí sí. Eso es lo que creo que pasa. Eso es lo que ve la estructura. Claro, Y eso es lo real, es con lo que tenés que vértelas ahí. claro. Sí, ahí sí. Pero solamente si vos aplicás su sistema a sí mismo. Si vos lo seguís manteniendo en una lógica de movimiento, no, me parece que no se revela nunca el problema. Claro. Creo, no sé si Félix también. Que es lo que hace la lógica formal cuando trata de corregir el lenguaje.
Claro. Es decir, vamos a mejorarlo porque le vamos a quitar justamente Lo que, no, todo eso lo que lo confunde, hace- lo que no sirve para nada. Claro, pero De, eso hubo- fue de hecho, ya hubo todo un proyecto de Sí, 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 mejorar por hacer eso. supuesto, el logicismo, el formalismo. Ah.